Perdón, buenas tardes, hermanas y hermanos. Bueno, entonces iniciamos nuestras lecturas con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, de los versos 1 al 13. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llegara a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Y entonces explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí presentó otra parte de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido ninguno de ellos. ¿Estos son todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Vamos a leer el Salmo 23 de la Reina Valera. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es palabra de Dios. Buenas tardes. Vamos a leer Efesios 5, del 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es palabra de Dios. Vamos a leer con Magdalena Juan 9 del 1 al 41. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esta es palabra de Dios. Gracias por tu ayuda, Diego. Bueno, muy bien, buenas tardes. Quisiera que todos cerraran los ojos. No tan fuerte que se maltraten, solo ciérrenlos e imaginen un mundo sin luz. No hay energía, no hay sol, siempre es de noche, siempre está oscuro. No hay energía eléctrica, nada podemos encender. Nuestros equipos más tecnológicos consisten en ciertos bastones. Ya pueden abrirlos. ¿Se imaginaron por un momento qué sería eso? Muy bien. He titulado esta exposición La mirada de Dios. Y vamos a hablar de la luz de Dios, de todo lo que Dios ve. Y nos vamos a mover alrededor de la idea de que Jesús es luz y es juez de este mundo. Eso fue lo que él dijo, que era él, en este pasaje. Si miramos Génesis 1, el versículo 3 al 5 nos habla de un Dios creador. Es una característica inherente a él, crear. Y lo primero que crea es la luz. Hágase la luz y la luz fue hecha. Es lo primero que crea. Porque a partir de la luz podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo cosas. Entonces es brillante ese comienzo. De hecho, Génesis quiere decir eso, comienzo, principio, inicio. Y crea la luz. Veamos cómo su Hijo es luz y juez de este mundo. Para iniciar, ya sabemos bastante de Juan porque esta es una pequeña comunidad, solo pequeña en número porque las calidades de esta comunidad anglicana son muy relevantes en términos del esmero que quienes nos escuchan y quienes nos exponemos aquí adelante tenemos respecto de la palabra, ¿cierto? Entonces, nadie que se pare aquí es porque es modelo de nada, o porque no peque, o porque está más cerca de la perfección que otro. No, todos somos justificados por Cristo, porque todos lo hemos necesitado que así sea. Entonces, sí, es una responsabilidad muy grande, no es fácil, creo que es el oficio más encomiable que se le puede encargar a alguien. Entonces, en lo que a mí respecta, hago aproximaciones, esmeradas, pero son aproximaciones. Entonces, como dicho esto del esmero que ponemos en quienes compartimos la palabra, no voy a repetir otra vez quién es Juan, que todo lo sabio que era, su contexto, sino voy a decir solo algunas cosillas de Juan. Encontré que Juan y Pablo, pero más Juan que Pablo, ese es quien más cita el verbo creer. Y esto fue relevante para mí. Entonces, Juan nos hace una narración iluminada acerca de este ciego. Hasta donde llegaron mis indagaciones, ninguno de los otros apóstoles se refiere a este ciego, se refieren a otros ciegos. Inclusive se refieren a dos cieguitos que andaban juntos, pero este andaba solito. Juan fue uno de los que se arriesgó a narrar, a tradicionar los hechos de Jesús, a memorizar para recordar, y no arbitrariamente, sino mediante esta exposición dramatizada de este proceso, que es un proceso de fe, no es de nada más. El que acabamos de leer, Diego y yo. Por tratarse de Jesús y de la importancia de sus revelaciones, esta narrativa es fundante, es fundamental, pues Jesús
Él mismo es quien manifiesta abiertamente ser luz y ser juez, y haber venido para juzgar y también para iluminar. Respecto del contexto teológico, hay varios elementos que entran en juego. El día de reposo. Hacía parte de la legislación judía, guardar el día de reposo. Y esta sanación que Jesús ejecuta en este ciego ocurre en día de reposo. Y el otro tema teológico que surge aquí es el de la enfermedad asociada con el pecado. Eso era otro elemento teológico para los judíos. Pero todavía pensamos así. Algo hizo que Dios lo castigó. Eso debe ser castigo de Dios. Si así está, por algo será. Entonces lanzamos este tipo de frases condenatorias, ¿verdad? La ley. Entonces ya hemos leído este interrogatorio que sobreviene de los vecinos, de los fariseos, de los escribas, de los rabinos, todo el mundo interrogando y haciendo preguntas al ciego. Y el cuarto elemento son las sinagogas, que era donde circulaba la vida social, la vida de enseñanza, de toda la parte teológica, la Torá, todo eso se compartía ahí. Entonces eran donde solían reunirse los creyentes, los fariseos, los maestros. Y la excomunión se remonta a los tiempos de Esdras. Y era cuando alguien de la sinagoga, de la comunidad, era expulsado. Se le condenaba a una especie de exilio comunitario. Esos son elementos que vemos que están presentes en esta narración. He dividido esta exposición muy sencillamente. Lo que vieron ellos. Primer punto. Lo que vemos. Lo que vieron ellos. Ellos vieron a un enfermo. Ellos vieron a un mendigo. Ellos vieron a un ciego. Vieron lo inmediato. Veían la ley. Se la escribían en las palmas de las manos, en la frente, la escribían en los portales de la casa. Y vieron el poder. Y con el poder, el oportunismo en el Sanedrín. El poder en cuanto a la antigüedad, como los militares, son más poderosos en cuanto más antiguos sean en sus roles y en sus cargos. Entonces, ese era el mismo poderío del que creían ellos que estaban embestidos. Entonces, vieron también la apariencia. Para ellos era más real lo que se palpa, lo que se mide y lo que se cuenta. Igual que nosotros. Vemos las apariencias, nos impresionan, nos asombran. Lo imposible no lo vemos. Vemos lo real, otra vez. Lo que se mide, lo que puedo tocar, lo que puedo comprar, lo que cuento, lo que firmo, lo que puedo medir. ¿Ya? Y veo oportunidades de juzgar. En este episodio se está juzgando lo bueno. Y el oportunismo también lo vemos nosotros, porque son oportunidades para nosotros controlar. Nos encanta controlar. No solamente situaciones, sino a los demás. Y somos muy buenos, pero muy buenos para ver el pecado ajeno. Somos bastante buenos en eso. Ahora veamos lo que Dios ve en este pasaje y en el Salmo 23. La mirada de Jesús es la de un creador sin fin. Ese sí que es un iluminado. Tiene también la mirada de un pastor que vela noche y día por nuestra alma.
tiene una mirada que nos conoce y nos reconoce. En el Salmo dice que con Él nada nos falta. Lo que equivale a decir que tenemos todo lo que necesitamos. Nos hace reposar, nos conduce, nos conforta, nos guía. Con Él no hay lugar al miedo, porque Él nos sostiene. Nos prepara y nos provee de comer y beber abundantemente. Y tenemos un lugar cerca suyo para siempre. No finaliza el contrato de arrendamiento con Él. Es una morada perpetua, eterna. Jesús vio un ciego. Y todo hace pensar que Él toma la iniciativa en la narración que acabamos de leer y que es Él quien se acerca y va a su encuentro. Como quien haya una oveja perdida. Cuando le expulsan, no sé si captaron, si retuvieron que Él vuelve a buscarlo. Y es cuando le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Pues este es el que habla contigo. Es la segunda vez que Él toma la iniciativa. Y habla con Él como con una oveja perdida que andaba dando tumbos y mendigando para su propio sustento. Era un invisible. Pero Jesús le ve. Los apóstoles le ven para hacerle preguntas respecto de Él, pero no se interesan realmente por el ciego. Va a su encuentro y le da al ciego lo que nunca el ciego había tenido. Le da la luz en vez de su oscuridad. Y quizá con este milagro está reflejando el cristianismo y el judaísmo que vendría después de su muerte y resurrección, siendo los cristianos a quienes Pablo llama los hijos de la luz, en el versículo 8 del capítulo de Efesios 5. Para Jesús no hay oscuridad. No hay oscuridad imposible de iluminar Él. No hay ley que pueda detener su misericordia. Su gracia no da espera cuando ocurre. Jesús mira nuestra vida, nuestras necesidades, nuestra condición, nuestro cuerpo, pero tiene una mirada directa, compasiva, imposible de eludir. Su mirada va directo a nuestro corazón. Eso en cuanto a lo que Dios ve. Tercer punto es lo que Dios quiere que veamos. Quiere que lo veamos a Él, como este ciego que corrió y cuando corrió al estanque de Siloé, del que manaba agua de una roca, ya él va creyendo. Él corre con su lodo tratando de que no se le caiga, me puedo imaginar eso, y se devuelve. Pero ya la fe estaba ahí, ese proceso de fe ya estaba ocurriendo. Y el verdadero milagro es Jesús. Enfrente de él cuando se devuelve y lo primero que ve es a Jesús. Y descubre un mundo como si fuera la primera vez que él estuviera en él. Jesús quiere que le veamos con renovada fe, que veamos con los ojos del Espíritu, el mismo que le fue dado a David cuando fue ungido. Porque el Señor elige a los menores, a los ocupados, en oficios menores, a los que no estaban opcionados. Quiere que veamos con su venida su espíritu. Y con la venida de Jesús, con su postura, su revelación, sobreviene también una crisis porque todos tenemos que definirnos respecto de Él. Como estaban definidos los fariseos, de los que sí decían, oye, pero
Si no fuera de Dios no haría esto. Aquí Jesús deja abierto un gran espacio de su luz para el arrepentimiento y para la fe. Jesús nos quiere juntos bajo su misma luz, a todos. Jesús no tiene mensaje barato. Yo creo que Jesús es esa brújula luminosa. Hay algo que se llama intertextualidad. Y voy a leerles algo de un ciego entrevistado por otra eminencia, un periodista y escritor también norteamericano, y estaba entrevistando a Jorge Luis Borges. Y están hablando de todas las veces que le tomaban fotografías a Jorge Luis Borges, y Jorge Luis Borges era esquivo. Raramente concedía entrevistas. Y le concede esta a este señor, y están hablando de las fotografías, y le dice, sí, me tomó 36 fotografías, y parecía dispararme con su cámara. ¿Y qué hace con ellas? ¿Son para ella? Están hablando de seguramente su secretaria o su mujer en ese momento, o son para alguna revista. Borges. No, dice, seguramente las enviará a una revista. No lo sabe. 36 fotos. ¿Estaba usted y Giovanni trabajando en las traducciones? Sí, estábamos trabajando, sí, pero siento que, bueno, no puedo hablar o charlar cuando hay alguien a mi alrededor de esa manera, tomándole fotos. Era como un asalto físico. Sí, parecía eso. Salto respuestas, salto frases y dice, ¿quiere hacer un libro con fotografías de escritores? ¿Es eso? Sí, de escritores. Y claro, una cámara es como una especie de espejo. Sí, un espejo permanente. Tal vez por tener miedo de los espejos tenga miedo de las cámaras, dice Borges. Porque no se mira a sí mismo como cuando podría ver. No, nunca. Y nunca me ha gustado ser fotografiado. No sé por qué. ¿Por qué? Sin embargo, su aspecto es muy cuidado. Siempre va usted bien vestido y arreglado. Y Borges, ¿ah, sí? ¿Por qué? Sí, claro que sí. Quiero decir que siempre va usted muy bien peinado y aseado. Borges, ¿de verdad? Bueno, supongo que soy muy distraído, pero nunca pienso en mí mismo como si fuera un dandy o algo así. Quiero decir que intento pasar lo más desapercibido e invisible que puedo. Y tal vez la única manera de pasar desapercibido es vestirse con un poco de cuidado, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando era joven pensaba que siendo descuidado la gente no se daría cuenta de mi presencia. Pero era al revés. Siempre se daban cuenta de que mi pelo no estaba bien cortado o de que no me afeitaba. Bien. ¿Siempre ha sido así? ¿Incluso de joven? Siempre. Jamás quise atraer la atención. Pero el Señor sí nos mira profundamente. No hay lugar secreto o escondite donde podamos desaparecer de Dios, de su presencia. Y no para tomarnos fotos. No hay lugar donde nuestros secretos más oscuros, que todos los tenemos, y los grises de nuestra alma no sean vistos por Él. Ahora bien, ¿qué suelo ver yo? Son preguntas personales. ¿Cómo me verá el Señor? ¿Qué quiero ver? ¿Cómo me reconozco yo a la luz de esta narrativa? ¿Cómo estoy yo en mi historia con Jesús? Si tuviera que narrarse mi historia con Jesús, ¿qué daría permiso que se narrara?
la apariencia? ¿O un proceso difícil como el de este ciego que nació así? ¿Cómo puedo apropiarme de la luz para mí en esta historia? ¿En qué lado me confronta este pasaje? ¿Qué lugar de mi vida está oscuro? ¿O hay tinieblas en él? ¿Dónde quisiera yo que llegara la luz de Dios? Esto es palabra de Dios. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú. Santiago Benavides, del grupo Aldaba. Y ese es el mensaje que nos transmite hoy la prédica de María Magdalena, esta canción, que miremos con los ojos de Jesús.